La idea de hoy es hablar un poco acerca del prefijo preformativo ja, ¿sí? Hay dos tipos de prefijo preformativo ja. El signo va a ser este, que es una especie de pez, acá está en pictográfico. La diferencia entre este signo y el cuneiforme es que van a ver que tiene unas cuñas acá, acá y acá, pero es exactamente el mismo. Dentro de la escritura tenemos este, ja, y después tenemos el otro signo que representa lo mismo, que sería el ja, el prefijo preformativo ja, más el i, ¿sí? Por contracción vocálica, se acuerdan que la a más la i formaban la e. Entonces, acá sería ja, que ahora vamos a hablar de qué es ese prefijo, tiene dos formas de traducirse. Y después sería ja más el prefijo preformativo i, que forman el g. ¿En qué otros momentos ja se va a convertir en g? Cuando, por ejemplo, esté el objeto oblicuo vi, o ni, o ri. O sea, cuando al prefijo preformativo ja le sigue un objeto oblicuo, se va a transformar en g, por contracción vocálica. La B va a desaparecer, en el caso de la B va a desaparecer, y ahí podríamos confundirnos muchas veces si es objeto oblicuo o si es un prefijo preformativo i, que eso nos daríamos cuenta por el contexto, porque el prefijo bi es un prefijo no personal, y los objetos oblicuos que marcan al objeto no personal están sufijados por el prefijo locativo e. Por lo tanto, si yo qué sé, si vos pones ungió sobre la cabeza del perro, la cabeza del perro va a estar marcado como que. ¿Por qué? Porque está el directivo E, entonces va a ser usagake, ¿sí? Hacia la cabeza del perro. Con el objeto oblicuo vi sería sobre la cabeza del cuerpo, porque el objeto oblicuo marca contacto entre la gente y el objeto, o marca compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El bi, ¿cómo va a estar? Yo qué sé, poner el ja expresa deseo, ¿sí? Se lo traduce muchas veces como pueda hacer. Entonces, si sería, por ejemplo, ursake o usagake, eh, eh, la cabeza del perro, eh, y después dijera yo qué sé, un gimno, ¿cómo podría ser? Bueno, la forma sería eh, G más el G más el verbo, ¿sí? Yo qué sé, pueda colocar sobre. Vamos a hacerlo fácil. Acente sí, ingar es colocar. Y gengar. Y gengar sería colocar sobre, pueda colocar sobre. O sea, sería el prefijo modal ja, que expresa deseo, más el bi, que es el objeto oblicuo. Pueda colocar sobre. Si fuera, por ejemplo, un verbo, por ejemplo, abundancia, que es
un nombre creado por un prefijo modal y un verbo, se dice gengal. Gengal significa literalmente pueda tener, ¿sí? Pueda entonces tener, sería el ja más el i, que formaría el prefijo g. ¿Está bien? Ahora, este mismo prefijo ja puede expresar dos cosas, ¿sí? El primer significado ja va a expresar un deseo u orden afirmativa. Expresa deseo o orden afirmativa. El negativo de ja va a ser na, que eso lo vamos a ver la clase que viene, los negativos de ja. Y el ja2, que es el mismo signo, expresa una declaración afirmativa. La contrapartida negativa va a ser vara. Vara es, que vendría a ser, acá está escrito vara, ¿sí? Y na. Vara y na son los dos negativos de ja, ¿sí? Y después tenés en primera persona, ja va a estar siempre escrito como ga. O sea, este ga es la primera persona que señala la determinación del hablante que expresa la primera persona. La contrapartida negativa va a ser vara. O sea, vara se va a escribir en todas las personas. En cambio, ja va a ser todas las personas menos la primera persona. Y ga va a ser la primera persona. Vamos a ir a la otra diapositiva. Entonces sería, por ejemplo, ja expresa el deseo de que suceda algo en el futuro. No se escribe en primera persona, ¿sí? Ga expresa el deseo o acción de hacer algo en el futuro similar al auxiliar will, ¿sí? ¿Qué sería el ja1? El ja1 y el ga se lo traduciría algo similar al will. El ja2 estaría traducido a algo similar como en algunas partes como shall, ¿sí? Algo que sucede en el futuro, y en algunas veces como should, ¿sí? Querría ser, si yo quisiera, ¿sí? Si yo fuera. Obviamente cuando este ja se lo establece con el he, ¿sí? Va a ser un deseo en perfectivo, ¿sí? Si se juntan las dos. Ahora vamos a ver. Voy a mostrar algunos ejemplos que encontramos en Jagerman. Pues la gramática la hago según Zamudio, pero se acuerdan que los ejercicios los hacemos según Jagerman. Puede tener muchos más ejemplos que Zamudio. Zamudio carece de ejemplos. Entonces tenemos ja, ejemplos de Jagerman. Tenemos uno que es ja, ma, ti, ¿sí? Jamati. Jamati sería pueda vivir para mí. Una exclamación de deseo. ¿Sí? Pueda vivir para mí. ¿Se acuerdan que el ma, que
este signo. El ma expresa la primera persona en dativo, entonces sería para mí. Hamati. Vamos a otra. Vamos a una que esté en Manu. En Lile. Javi Sisi. Entonces acá tenemos tenemos el Lil que está en negativo, ¿sí? O sea, pueden Lil. Después tenemos Moon, que es sal, ¿sí? Sal. Tenemos Ja. En este caso, el Ja no se transforma en G. ¿Por qué? Porque no se pierde la B. ¿Sí? Si se hubiera perdido la B, diría solamente Gesisi. Pero como la B está, va a quedar Ja Bici. ¿Qué sería? Como está en objeto oblicuo, acá sería sobre. ¿Sí? Sí vendría a ser levantar. ¿Sí? Después, absim significa surco. ¿Sí? Entonces vamos a poner el lil sobre el surco. Pueda levantar la sal. ¿Sí? Acá, ¿qué tema hay? Tenemos levantar, eso obviamente el Lil es el dios del viento, entonces está diciendo cuando dice pueda levantar la sal, el soplo puede esparcir, podría llegar a significar puede esparcir la sal. ¿Sí? Después, bueno, tenemos otro ejemplo que da Samud. Este está en la página 580, perdón, Jagerman está en la página 558. Tenemos otro que sería Ja, Mu, Ya, An, An. Dos. An, dos. Acá diría, acá lo que dice es, mediría. ¿Sí? Ahí sería el verbo conjugado como mediría para ti. ¿Qué es lo que me diría? Bueno, no está escrita la frase nominal, pero Jagerman pone entre paréntesis cebada, por lo tanto, acá tendríamos ye.
la cebada me diría para ti. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo con I. Tenemos G2, que bueno, se acuerdan que es este es el G2. Na D. Ahí nave. Entonces, acá, como analizaríamos esto, sería K y después tenemos el Na, que es el dativo, la B, que sería esto, y la E, que es el verbo decir en Maru. ¿Sí? Entonces, pueda él decir esto a él. ¿Sí? Acá estaría, ¿se acuerdan? La tercera persona. Este no se escribe porque ya termina en B, no se pierde. Sería la tercera persona. ¿Por qué? Porque está expresando algo que va a pasar en el futuro. Está en Maru, por lo tanto, se acuerdan que todo lo que pasa en el futuro, la tercera persona se escribe como sufijo. Entonces tenemos el sufijo de la tercera persona, el verbo decir en Maru, esto que será el no personal y el objeto indirecto para él. ¿Esto cómo se traduciría? Pueda él decir esto a él. Después tenemos otro ejemplo, que acá este ejemplo es que muchas veces el ja se puede llevar a transformar en ju. ¿Sí? Esta transformación del ju aparece en periodo paleobabilónico generalmente. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ju, mu, na, am. Recuerden que ya había dicho en un momento que en el periodo paleobabilónico escriben casi todo. Como analizamos esto, sería ja más mu, que es el vertigo, el dativo, tercera persona, la tercera persona no humana, el verbo yum, más la E, que por contracción vocálica se transforma en U. ¿Sí? La E es la tercera persona en futuro. Este sería un caso donde traduciríamos de esta forma, o sea, es de los casos que se traduce como should en inglés, que sería debería, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a traducir como él debería darte esto, ¿sí?
Acá vamos con los ejemplos en los cuales en inglés en German aparece este término, o sea, sería ja como should. ¿Sí? Después otro ejemplo que da él es con nosotros para entender cómo cambia según las personas. Entonces tendríamos G2 de, que es nosotros, ¿se acuerdan? Me dicen nosotros, un poco más prefijos de personales, nosotros, ¿sí? Después sería esta parte, ¿sí? Y lo analizamos como me yugo. Entonces acá diría él debería darnos, ¿sí? Él debería darnos. Después, bueno, a ver, vamos. Bueno, ya tenemos uno con objeto oblicuo. G2 G, G C G. El C este vendría a ser 3. Como es con objeto oblicuo, este B se va a significar sobre. ¿Sí? Objeto oblicuo sobre eso. Sobre esto. Entonces, acá que va a decir, él debería ponerlos sobre esto. A ellos, ¿no? Después tenemos otro ejemplo y ahora después vamos a un texto para analizar. Este es el último ejemplo que vemos. Sería... Ah, no, pues después hay que ver el de Ga. Vemos uno de Ga y ya está. Sería lleva G2 B 2 2 1 y 2 lab B. Bueno, este es otro claro ejemplo de cómo se va a ver el texto del paleo-babilónico. Ahí están todos los sufijos. Se va a hacer más fácil analizar. Tenemos, lleva es ración de cebada. O sea, lleva es ye, que es cebada, va, viene el verbo dar, sería cebada dada. Cebada dada es ración de cebada. Entonces sería ¿cómo traducimos? Tenemos el prefijo modal K más el objeto oblicuo B, que sería bi, ¿sí? Entonces sería él debería, fíjense que el E es siempre porque termina en E, aunque termine en E,
O sea, este es el verbo, la E, que representa a la tercera persona. O sea, él debería, por eso es que traducimos siempre él debería, ¿no? Él debería permitir que ellos tomen o repartan, podría ser, porque tomen la ración de sobre, ¿no? Porque en objeto oblicuo. ¿Sí? Acá, perdón, puse de cebada al congelarla. Ración de cebada. ¿Sí? Y otro ejemplo. Ahora vamos con ejemplos de... Entonces, bueno, entienden que lo podríamos traducir como puede hacer, debería hacer o quisiera hacer. ¿Sí? Esas son las tres formas de traducir. Estoy buscando una con que serían los de... Acá hay una. Bueno, el de ga va a ser del modelo de el modal que diga deja que, ¿sí? En algunos casos. Entonces vamos a poner ga na bu limba, que sería esa palabra, ga mu na bu. Entonces, ¿cómo vamos a traducirlo? Sería esta parte, ¿sí? Es decir, entonces tenemos el ga, que sería permíteme, en este caso, permite que yo, podríamos decir, pueda yo decir a él esto, ¿sí? Entonces después sería, gub vendría a ser el verbo levantar, ¿sí? Entonces, para que ella, ¿sí? Pueda, en realidad dice pueda ella, ¿sí? Con, conmigo levantar su palabra, su mandato de este suceso. ¿Sí? O sea, eh, deja que yo hable con ella para que entonces ella pueda levantar su palabra o en realidad sería, ya como lo traduce como su suceso, su estado, pero en realidad sería como para que ella pueda responder lo que le pasa.
no, pensé que tenía alguno más, pero no tiene otro más. Conga. Ah, sí, hay uno más. Vamos a ver. En la página 164 hay uno más, Conga. Tenemos acá Silim es el verbo hacer la paz. Sería yo haré la paz para él. ¿Sí? Yo haré la paz para él o yo repararé esto por él, podría ser.